Dios, háblame a través de tu palabra. Yo pueda escuchar tu voz. Señor, pueda ser enseñada, Señor. Dame el entendimiento, el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender tu palabra y poderla poner por obra en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Crónicas, capítulo 20 de la Reina Valera contemporánea. A la vuelta de un año y mientras David estaba en Jerusalén, Joab llevó a campaña al ejército en pleno y fue y sitió la ciudad de Raba y la conquistó, destruyendo por completo la tierra de los amonitas. Esto sucedió en los días en que los reyes acostumbraban salir a la guerra. David le quitó al rey de Raba la corona de oro, la cual pesaba 33 kilos, y estaba adornada de piedras preciosas, y con ella fue coronado David. Además de esto, David sacó de la ciudad cuantioso botín de guerra, y sacó también a la gente que estaba en ella, y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Esto mismo lo hizo David con todas las ciudades amonitas, y después de eso David volvió a Jerusalén con todo su ejército. Después de esto se desató en Gezer la guerra contra los filisteos. Sibecai y el Husatita mató a Sipai, que descendía de los gigantes, y los filisteos fueron derrotados. Pero hubo otra guerra contra los filisteos, y Elhanan, hijo de Jair, mató a Lami, que era hermano de Goliat de Gat, el que blandía una lanza parecida al rodillo de un telar. Y se desató en Gat una guerra más, en la que participó un guerrero de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, es decir, un total de 24 dedos. Este era descendiente de los gigantes, y se puso a insultar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de los gigantes de Gat, que perdieron la vida a manos de David y de sus siervos. Capítulo 21. Pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe de cuántos son. Quiero saberlo. Joab le dijo: mi señor y rey, que el Señor multiplique 100 veces más el número de su pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi señor? ¿Para qué quiere mi señor hacer tal cosa? Eso le contará a Israel como pecado. Pero la orden del rey pudo más que Joab, así que Joab salió y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén para entregar a David el número del pueblo censado. En todo Israel había 1,100,000 hombres que manejaban la espada, y en Judá había 470,000 hombres que manejaban la espada. No fueron contados los levitas ni los benjaminitas, porque para Joab la orden del rey era repugnante. Esto desagradó a Dios e hirió de muerte a Israel. Entonces David le dijo a Dios: con esto que he hecho he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. El Señor habló con Gad, que era el vidente de David, y le dijo: ve y habla con David y dile que yo, el Señor, he dicho: te propongo 3 cosas, escoge de ellas la que quieras que yo haga contigo. Gad fue a hablar con David y le dijo: así ha dicho el Señor, escoge qué prefieres, 3 años de hambre o ser derrotado durante 3 meses por la espada de tus enemigos, o que haya peste en la tierra durante 3 días, y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor,
traiga destrucción por todo Israel. Dime, ¿qué debo responder al que me ha enviado? Y David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto. Permíteme caer en las manos del Señor, porque su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Fue así como el Señor envió una peste sobre Israel, y murieron 70,000 israelitas. El Señor envió al ángel de Jerusalén para que la destruyera. Pero cuando el Señor lo vio destruirla, le pesó haberle enviado ese mal y le dijo al ángel destructor: basta ya, detente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David levantó los ojos y al ver al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra y con la espada en la mano, desenvainada y extendida contra Jerusalén, tanto David como los ancianos se postraron sobre sus rostros y se cubrieron de cilicio. Entonces David le dijo a Dios: ¿acaso no fui yo quien ordenó que se contara el pueblo? Yo y nadie más ha pecado. Yo soy quien ha actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué mal han hecho? Señor y Dios mío, deja caer tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, que no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel del Señor le ordenó a Gad decir a David que construyera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. Y conforme a la palabra de Gad de parte del Señor, David fue a hacerlo así. Pero Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel, y los 4 hijos suyos que estaban con él corrieron a esconderse. Entonces David fue a hablar con Ornán, y cuando éste miró a David, salió de la era y se postró en tierra ante David. Entonces David le dijo a Ornán: concédeme este lugar para edificar un altar al Señor. Véndemelo por lo que realmente vale, para que el pueblo ya no siga muriendo. Y Ornán le respondió: mi señor, el rey, puede tomar la era y hacer con ella lo que le parezca mejor. Yo le daré todo lo que necesite, hasta los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Entonces el rey David le dijo a Ornán: de ninguna manera. Yo te compraré la era por su precio justo. No voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto que nada me cueste. Y David pesó y le pagó a Ornán por la era 600 monedas de oro. Allí edificó David un altar al Señor, y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió desde los cielos, enviando fuego sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor habló con el ángel para que éste devolviera su espada a la vaina. Al ver David que el Señor le había atendido en el caso de la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí. En aquel tiempo el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. Pero David tenía miedo por causa de la espada del ángel del Señor. No podía ir allá para consultar a Dios. Capítulo 22. Entonces David dijo: este será el lugar de la casa de Dios el Señor, y aquí tendrá Israel el altar del holocausto. Después de eso, David mandó reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y escogió a algunos de ellos como canteros para que labraran piedras y edificaran la casa de Dios. Preparó también mucho hierro para los esclavos y las bisagras de las puertas, y mucho bronce y madera de cedro. Y es que los sidonios y los tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Entonces dijo David: Salomón mi hijo es todavía un niño de tierna edad, pero la casa que debe edificarse al Señor tiene que ser una obra excelente, de gran renombre en todo lugar. Así que voy a prepararle todo lo necesario.
Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó edificar una casa para el Señor, el Dios de Israel. Le dijo: Hijo mío, la intención de mi corazón era edificar un templo al nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Tú has derramado mucha sangre, has librado muchas batallas. Es tanta la sangre que has derramado en la tierra delante de mí, que no edificarás casa a mi nombre. Pero te nacerá un hijo, el cual será un hombre de paz. Yo haré que éste esté en paz con todos los enemigos que lo rodean. Por eso se llamará Salomón. Durante su vida yo le daré a Israel paz y reposo. Él edificará una casa para honrar mi nombre, y él será mi hijo y yo seré su padre. Y para siempre afirmaré sobre Israel el trono de su reino. Así que, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios como Él lo ha dicho. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel cumplas la ley del Señor tu Dios. Si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Toma en cuenta que yo con grandes esfuerzos he preparado para que la casa del Señor 3,300 toneladas de oro. He preparado para la casa del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y muchísimo bronce y hierro, porque en realidad es mucho. También he preparado madera y piedra, pero puedes añadir más. Tú cuentas con muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, y con gente experta en distintos trabajos. La cantidad de oro, plata, bronce y hierro es incalculable. Así que levántate y pon manos a la obra, y que el Señor esté contigo. David mandó también a todos los jefes de Israel que ayudaron a su hijo. Les dijo: ¿No es verdad que el Señor su Dios les ha dado a ustedes paz por todas partes? Él ha entregado en sus manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y de su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Dios el Señor, para trasladar a la casa edificada el nombre del Señor, el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender muchas cosas, Señor, a través de ella. Señor, que la decisión de David, Señor, tuvo, Señor, efectos en el pueblo al cual él estaba dirigiendo. Señor, así como hoy en día, Señor, las decisiones de nuestros presidentes, gobernantes, Señor, tienen efectos, Señor, sobre el pueblo, sobre nosotros, Dios. Señor, y una buena decisión trae bendición, pero malas decisiones, Señor, traen maldición y muerte, Señor, al pueblo al cual están dirigiendo, al pueblo que deben de estar cuidando y protegiendo, Señor. Señor, una mala decisión, Señor, puede tener consecuencias graves, Señor, para el pueblo, Señor, para los países, Señor. Señor, vemos, Señor, que la decisión de David de tomar el censo, Señor, trajo consecuencias, Señor, de muerte al pueblo de Israel. Señor, sería porque David no consultó contigo, Dios. Señor, se apoyó de su propia prudencia, Señor. Señor, muy diferente a como era él antes, Señor,
que para todo consultaba contigo. Preguntaba, ¿voy a guerra? ¿No voy a guerra? ¿Me entregarán? ¿No me entregarán? ¿Cómo le hago, Dios? ¿Qué hago? Señor, ¿me ayudarás o no me ayudarás? Señor, en todo consultaba contigo. No se apoyaba en su sabiduría ni en sus fuerzas, Señor, sino que se apoyaba en ti, Dios. Consultaba contigo. Señor, o sería porque Él se estaba queriendo, Señor, enaltecer. Señor, había entrado el orgullo, el altivez, Señor, sabiendo que tenía una gran cantidad de personas bajo su liderazgo, bajo su autoridad, Señor, y estaba, Señor, engrandeciéndose, Señor, subiendo, Señor, en altivez su corazón, Dios. Señor, quizás porque se le había olvidado, Señor, que eras tú, Señor, el que lo habías puesto en ese lugar. Eras tú, oh Dios, Señor, el que le habías dado las victorias, Señor. Eras tú, Señor, el que habías puesto tanta gente bajo su autoridad, Señor. Señor, tú eras el que lo habías establecido, Señor, y también eres el que lo puedes quitar. Señor, así como tú diste inicio, principio, Señor, al reinado de Saúl, también le pusiste su final, Señor, y lo pusiste y lo quitaste, Señor, y pusiste en su lugar a David, Señor, y de la misma manera, Señor, lo podías poner, Señor, y lo podías quitar, Señor. Señor, o sería porque al hacer un censo ya estaba establecido, Señor, la manera en que se tenía que tomar un censo. Ya estaba escrito, Señor, en tu palabra, Señor, que al hacer un censo tenían que dar un sacrificio, una ofrenda, Señor, para que no sucediera, Señor, esta mortandad, Señor, para que no se desatara, Señor, enfermedad, plaga sobre el pueblo de Israel, Señor. Señor, pero por la consecuencia, por la desobediencia, por no tomar en cuenta tu palabra, Señor, vino, Señor, mortandad al pueblo de Israel. Señor, la nación entera sufrió consecuencia, Dios. Señor, de la misma manera en la cual Usa murió, Señor, al tocar el arca, Señor, al estarla llevando, Señor, a Israel, Señor, a estarlas llevando al pueblo, Señor, a la ciudad de David, Señor, porque no la estaban cargando, no la estaban transportando, Señor, de la manera, Señor, la cual habías establecido, ordenado, Señor, escrito en tu palabra, Señor. Señor, a veces, Señor, tu pueblo, Señor, toma decisiones, acciona, Señor, en ignorancia, Señor, quizás porque no saben o porque no ponen atención a tu palabra, Señor, y luego sufren las consecuencias, Dios. Señor, porque tú has ya establecido una manera, Señor, en la cual se tienen que llevar a cabo, Señor, nuestra forma de vivir, Señor. Señor, el pecado es pecado, Señor, y dice tu palabra, Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Señor, y la consecuencia, Señor, a ignorar tu palabra, Señor, es muerte eterna. Señor, el ignorar tu palabra, el no poner atención y cuidado a tu palabra, Señor, trae consecuencias, Señor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú, Señor, hables a nuestro corazón, Señor, y podamos atender a tu palabra. Señor, al Señor poner cuidado, Señor, a tus palabras, Señor, a guardarlas en nuestro corazón, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Señor, y para que no llevemos las consecuencias
no la llevemos nosotros y no la lleven, Señor, nuestros descendientes, Señor, los que están a nuestro alrededor, Señor, porque como líderes, Señor, al ser tus hijos, Señor, tú nos estableces como cabezas. Tú nos estableces como líderes, Señor, y nuestras decisiones, buenas o malas, afectan a los que están a nuestro alrededor. Señor, sean nuestros hijos, sean nuestros vecinos, Señor, sean nuestros amigos, nuestros parientes, Señor. Señor, como líderes, Señor, como tus hijos, Señor, como cabeza que nos has puesto, Señor, nuestras decisiones afectan, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a atender a tu palabra. Señor, que no seamos como aquellos oidores olvidadizos, Señor, sino que escuchemos tu palabra, Señor, y la pongamos por obra, Señor, y de esa manera podamos ser fuente de bendición. Señor, podamos, Señor, ser de bendición a los que están a nuestro alrededor, Señor, y no maldición, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.